Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios, a la iglesia Nuevo Amanecer. Necesitamos un nuevo amanecer en nuestras vidas, y aquí en Nuevo Amanecer hay un lugar para usted y para cada uno de nosotros. Esta mañana queremos invitarle para que usted juntamente con nosotros podamos alabar el nombre de Dios, el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Vamos a cantarle a Él con todo el corazón, ahí donde quiera que usted esté, donde se encuentre, alabe el nombre de Dios. Le invitamos para que pidamos la dirección del Espíritu Santo a ese lugar. Espíritu Santo, gracias, oh Dios, porque tú estás, Señor, con nosotros, oh Dios. Nos amas, Señor, con amor eterno, Dios. No nos dejas, no nos desamparas, Señor Padre. Padre, oramos, Señor, por aquellos que están pasando, Padre, por tiempos difíciles, tiempos de retos, de separación, Padre. Oramos, Señor, para que tú, Señor, en esta mañana, Señor, traigas el consuelo, Señor, la paz del Espíritu Santo, esa paz que el mundo no la da, Señor, pero esa paz que solamente tú puedes dar, oh Dios. Esta mañana, Señor, a este lugar desciende, Dios. Espíritu Santo, desciende sobre nuestras vidas. Los que nos están viendo nos van a ver, Señor, para que tu paz les rodee, tu presencia les abrace, Señor Padre, y puedan tener un encuentro real, verdadero contigo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a cantar a Dios. Cantamos para exaltar.
Vamos a decirle, Señor, yo te amo con todo el corazón. Y podemos decirle, Señor Jesús, yo te amo. Amén. Le pertenecemos a Cristo, ¿sí o no? Amén. Sí. Te pertenezco. Eres mi dueño. Gran precio. Por tu sangre carmesí. Me cubriste. Tu justicia. Podemos expresarle a Él nuestro corazón. Es como expresarle a alguien que amamos y queremos, decirle te quiero mucho, te estimo mucho. También puede hacerlo con el Señor, decirle Señor te amo tanto Dios.
Te amo tanto, Jesús. Oh, quiero expresar a ti, mi amor. Quiero expresarte a ti, Señor. Mi corazón, sí. Me amas, oh Rey. Yo te amo. Te amo, Señor, porque tú me has amado con amor eterno. Hasta este día, Señor, tú has sido fiel, Señor. No me has dejado, no me has abandonado, no. Gracias, Señor Jesús. No hay nadie, no hay nada que pueda llenar por completo mi ser. Podría buscar a lo ancho del mar y nunca encontrar cuál amor y bondad. Solo yendo a la cruz recibo bendición, las bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz encuentro salvación, las bondades de mi Dios, entregando lo mejor. No es mi canto, no es mi vida, si mi corazón está lejos de Dios. Podría cantar a lo ancho del mar, mas nunca llegar a su santo lugar. Solo yendo a la cruz recibo bendición, las bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor. Solo yendo a la cruz recibo bendición, bondades de mi Dios. En cada gota está su amor. Solo yendo a la cruz yo encuentro salvación, la expresión de su amor, entregando lo mejor. Porque Él me amó. Él nos ha amado, iglesia, con ese amor eterno. Porque no le respondes a Dios, le dices: Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias porque me amas, Señor, con ese amor eterno. Ese amor que no cambia, ese amor que nunca fluctúa, ese amor que es para siempre. Sí, oh Rey, tú me amas. Tu amor nunca cambia, no. Tu amor nunca deja de ser, no. Jesús. Gracias, Rey. Solo yendo a la cruz yo recibo bendición, las bondades
expresión de su amor, entregando lo mejor. Ahí en la cruz encontramos la expresión del amor de Dios. Cuando Él abrió sus brazos y fue clavado, fue crucificado, esa es la expresión del amor. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedes decir tú que Dios es amor? Ahí en la cruz Él lo expresó. Él abrió sus brazos por ti, por mí, porque nos ama. Y a nosotros a veces nos cuesta tanto trabajo expresarle algo que no nos duele, decirle: Jesús, te amo de mi corazón. Si en esta mañana tú sientes decirle: Señor Jesús, yo te amo, díselo, porque es la expresión de tu corazón. Él ya dijo: aquí estoy, yo te amo con amor eterno te he amado, y aquí está mi vida que estoy entregando por ti, porque te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Quiero amarte, Rey, quiero amarte, Dios, quiero amarte, Rey, con todo mi corazón.
todos a ti se postrarán. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, la grandeza de tu gloria. Dice todos a ti se postrarán. Majestuoso Dios, poderoso Rey, díselo, infinito en esplendor, nuestro Salvador, inmenso en amor, vemos tu gloria, sí, oh Rey, en el rostro de nuestro Salvador. Israel, eres inmenso en amor, vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Quizás tú estás en ese lugar o nos estás viendo y el amor de Dios es más que suficiente. Quizás tú te sientes que y dices: yo no soy digno de estar en la presencia de Dios, yo he cometido tantos errores. Créeme que todos hemos cometido pecado y el pecado es pecado, no hay pecado grande, no hay pecado chico, pero el amor de Dios es mayor que todo pecado. El amor de Dios nos cubre, el amor de Dios viene y nos abraza. Si en esta mañana tú puedes decirle: Señor, oh Padre, yo me vuelvo de mis malos caminos, Señor, yo me arrepiento, Señor, te entrego mi vida, mi corazón. Él te perdona, Él te ama, Él te abraza, porque su amor es eterno, porque su amor es para siempre. Majestuoso Dios, poderoso Rey, infinito en esplendor,
deseo, Señor, es poder ver tu rostro, Señor, ver tu gloria, Padre. Que tú, Señor, resplandezcas, Señor, sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón, Dios. Para que tú, Señor, puedas poner tus manos, Señor, de amor y de misericordia, Padre. Tocando, Señor, nuestras vidas, tocando, Señor, nuestra nación, Señor, tocando, Señor, nuestro planeta, Señor, las naciones, Señor, de la tierra, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha, Señor, en esta hora, Señor, por cada uno de ellos, oh Dios, por cada persona, Señor, que necesita, Señor, ese toque, Señor, sanador de tu mano, Señor. Padre, que tú vengas, Señor, y toques, Señor, restaures, oh Dios. Padre, renueva, Señor, vidas, oh Dios, en este momento, Padre. Oramos, Señor, que esa gracia, ese favor tuyo, Señor, sea con cada persona, Señor. Padre, te pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga, Señor, y pueda cubrir, Señor, cada corazón, cada pensamiento. Espíritu Santo, podamos confiar en ti, Señor, que no hay nada, Señor, que pueda separarnos, oh Dios, de ese amor que tú tienes, Padre, por cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, estamos, Señor, orando, intercediendo, Señor, por cada persona, Señor. Tú conoces, Señor, cada necesidad, oh Dios, de cada persona, de cada individuo, Señor. Antes, Señor, que nosotros mencionemos o digamos, oh Dios, tú la sabes, oh Dios, tú la conoces, oh Cristo. Y te pedimos, oh Dios, que en este momento, Señor, tú, Señor, toques, Señor. Toca al enfermo, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre sus vidas, oh Cristo. Padre, por el abatido, por el cansado, Señor, dale fuerzas, aliento, Señor. Padre, por aquella persona que necesita reencontrarse contigo, Dios, yo te pido, Señor, que tú puedas tener ese encuentro, Señor, real y verdadero, Señor, con cada uno de ellos. Padre, yo te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Guárdanos, háblanos, oh Dios. Estamos en tu presencia, Cristo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Es un gusto, es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Qué bueno que usted ha tomado la decisión de poder estar aquí para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Le invito para que el miércoles nos acompañe en el estudio bíblico a las 7. Venga para acá al estudio. Vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, así que vamos a gozarnos y vamos a aprender de su palabra. Así que en esta mañana yo quiero invitarle a usted que usted abra su Biblia en Éxodo capítulo 34, el verso 9. Éxodo capítulo 34, verso 9. Hace unas semanas atrás estaba leyendo la escritura y hay versículos que me llaman mucho la atención y a veces comienzo a tomar notas. Dios comienza a hablarnos y en esta mañana yo quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. Así que vamos a abrir nuestros corazones, vamos a pedirle a Dios que Dios nos abre, que nos hable a través de su palabra. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, así que espero que usted tenga hambre de la presencia de Dios, hambre por su palabra, hambre por poder aprender y poder conocer más de Dios, acercarnos más a su presencia. Éxodo capítulo 34, el verso 9. Espero que usted tenga también ahí su bosquejo para que tome todas las notas necesarias y quiero compartir con ustedes. ¿Ya tiene Éxodo 34, verso 9? Amén. Amén, gracias. Así que vamos a leer en ese versículo, solamente ese versículo, pero vamos a estarnos moviendo alrededor ahí de esos versículos. Verso 9, de la siguiente manera: Señor, ese es Moisés hablando con Dios. Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Cristo, que tú nos hables, oh Cristo, que tú nos hables con tu palabra, Señor. Danos oídos y corazones, Señor, receptivos, oh Dios, abiertos, Señor, a tu palabra, Señor. Padre, el poder reconocerte, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, el poder saber que tú eres un Dios de pactos, oh Dios, es un Dios de misericordias, oh de Cristo, que nos ama, Señor. Y yo te pido que tú nos hables, Cristo, en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén.
En estos versículos, al estar leyendo, es el capítulo 34, miramos nosotros una historia muy interesante acerca de Moisés. Dios le habla. En el capítulo 34 sabemos nosotros que anteriormente Dios había hablado a Moisés y le había dicho a Moisés que fuera al monte para encontrarse con Dios, y en ese lugar Dios le daría los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Cuando Moisés estaba regresando después de varios días de haber estado fuera, el pueblo se había desesperado, le habían dicho, pues ya Moisés creo que nos dejó, creo que el Señor ya nos ha dejado. Entonces le dicen a Aarón que les confeccione algo que puedan tener, algo tangible, algo que pueden ver con sus propios ojos. Y les dijo a Aarón que dieran todas sus joyas y de oro, y sabemos la historia que construyó un becerro de oro y dijo: este es quien nos sacó de Egipto. Cuando regresa Moisés y escucha los alaridos de la gente por estar adorando al becerro de oro, dice que Moisés se sintió enojado y tira las piedras que Dios le había dado con los 10 mandamientos. De alguna otra manera Dios tenía que darle mandamientos al pueblo de Israel, a las naciones de la tierra. Y miramos nosotros que en el capítulo 34 Dios vuelve a decirle a Moisés que haga lo mismo, que se prepare unas tablas, unas piedras para poder darle una vez más esos 10 mandamientos. Cuando Moisés va delante de Dios una vez más y le dice: nadie puede entrar, solamente tú vas a venir conmigo, nadie se puede acercar, ningún animal, ninguna cosa puede acercarse, solamente tú y yo vamos a encontrarnos. Dios una vez más en el capítulo 34 le da los 10 mandamientos. Una vez más escribe Dios esos 10 mandamientos para el pueblo, para las naciones de la tierra, lo que ahora nosotros conocemos. Y Dios habló con Moisés en esa ocasión. Y algo que me llama mucho la atención, si miráramos nosotros unos versos anteriormente, encontraremos en el capítulo 34, versos 5 y 6, algo que me llama mucho la atención también, y vamos a verlo, porque Dios se presenta, Dios se da a conocer. Dios quiere darse a conocer a cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo sepamos quién es Dios, quién representa Dios para nosotros. ¿Qué es lo que significa? Hace unas semanas atrás había hablado acerca de lo que Cristo significa. En Hebreos había hablado acerca de lo que Cristo significa para nosotros. Dios se presenta y se da a conocer. En el versículo 5 y 6 del capítulo 34, Dios dice lo siguiente en esos versos. Dice: el Señor, dice, descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego, y enfatizo esto, le dio a conocer su nombre. Dios da a conocer su nombre. ¿Quién es Dios? Si alguno de nosotros tiene una duda, ¿quién es Dios? Podemos nosotros acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para conocer quién es Dios. Dios revela su nombre. Dice: el Señor, dice Moisés, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Dios, cuando se da a conocer, Dios muestra su nombre. Sabemos que los nombres representaban la característica o el carácter de la persona, quién era esa persona. Y Dios le habla a Moisés y le dice quién es él. Dios se muestra para Moisés. Dios quiere mostrarse. Si usted y yo queremos conocer a Dios, podemos presentarnos delante de Él y conocerle a Dios, porque Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ahora, hay algunas otras cosas que Dios le habla
a Moisés a través de todas esas cosas. Dios le hace saber. Hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en el hospital del estado, en el hospital psiquiátrico, mi suegro trabajaba ahí también y era psiquiatra, mi suegro, y mi suegro nos dio una clase acerca de enfermedades mentales. Y una de las cosas que más me llamó la atención, el poder escuchar hace varios años atrás, más de 30 años atrás, casi 30 años atrás, el Señor nos dijo, en un ámbito secular, nos dijo que Dios visita la maldad de las gentes de generación en generación hasta la cuarta generación. Cosas que suceden cuando usted y yo podemos ir a conocer a Dios. Cuando usted y yo podemos darnos cuenta que Dios, mis hermanos, ha estado y está en todo el tiempo, en todo el esquema. Dios se presenta. Dios es el gran yo soy. Si usted y yo nos diéramos cuenta cuando Dios está hablando con Moisés, le está haciendo ver quién es Dios. Qué emocionante. Qué cuadro tan impresionante. Como les digo, la semana pasada les decía, nosotros como personas hemos perdido la capacidad de asombro para poder imaginarnos cómo Dios comienza a hablarle a Moisés, cómo Dios se muestra y poder decir, pues dice, yo me quedé que wow, porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Y mis hermanos, al estar leyendo estos versos que acabamos de leer, porque después, cuando Dios se muestra a Moisés, cuando Dios le habla a Moisés, lo único que Moisés puede hacer es poder caer rostro en tierra y comenzar a adorar. Pero algo que hizo más impresionante esto es que Moisés estaba intercediendo. Moisés, mis hermanos, comienza a interceder. Es una oración de intercesión para el pueblo de Dios. En el verso 8 dice, y enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. Y oró de la siguiente manera. Y hay 4 cosas que miramos nosotros, que podemos nosotros aprender acerca de esto. Porque yo creo es importante que podamos nosotros reconocer y poder aprender acerca de lo que Dios está mostrando. Número 1, si usted está tomando notas, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios. Muchos de nosotros utilizamos la expresión con el favor de Dios. Necesitamos el favor de Dios para nuestras vidas. La gracia y el favor de Dios van junto con cada una de estas. Necesitamos el favor de Dios. Si realmente, dice Moisés en esa oración, cuando él está postrado en tierra delante del Señor, le dice, si realmente cuento con tu favor. Tan importante es el favor de Dios. Para Moisés era importante ese favor de Dios. Tener el favor de Dios. Usted y yo necesitamos buscar el favor de Dios para nuestras vidas. Necesitamos buscar y pedir el favor de Dios para nuestras familias. Necesitamos buscar y pedir que Dios bendiga y pueda también de una vez poder tener y contar con el favor de Dios para nuestra familia, para nuestros trabajos, para nuestra nación, para donde estamos. La Biblia nos dice que si usted y yo oramos por la ciudad donde usted y yo, dice, si usted y yo oramos por ella, dice, Dios va a hacer prosperar, y dice, y usted mismo va a prosperar. Necesitamos el favor de Dios. Amén. Moisés reconocía ese favor de Dios. El favor de Dios significa una bendición para él. Como le digo, para Moisés era importante poder contar con el favor de Dios. Usted y yo debe de ser importante que cuente con el favor de Dios. Hay una historia que encontramos nosotros, no se la voy a leer ni se la voy a dar, pero usted conoce la historia. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos favoritos fue José. José fue el hijo favorito de Jacob. Sabemos nosotros que
Jacob le confeccionó una túnica, un vestido de colores, y era su hijo favorito. ¿Por qué? Porque lo había tenido con la mujer que él amaba realmente. Tuvo Lea, que era su esposa, la primera esposa que tuvo, y las dos concubinas, una de Lea y la otra de su otra esposa. Pero había tenido un hijo y había sido su hijo favorito. José fue su hijo favorito. A la hora de dar la bendición, antes de morir, Jacob, antes de dar la bendición a todos sus hijos, una de las mejores bendiciones fue dada a José. Si usted lo lee, usted encontrará eso en Génesis, como Jacob está bendiciendo a su hijo. Ese es poder contar con el favor de Dios. Que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Usted y yo necesitamos el favor de Dios. Cuando Dios se da a conocer, cuando usted y yo nos damos cuenta quién es Dios, cuando se presenta a nuestras vidas, podemos saber que necesitamos el favor de Dios. Yo necesito el favor de Dios. Moisés nos deja ver que realmente es importante el favor de Dios para su vida. Encontramos nosotros en Éxodo el capítulo 33, el verso 12. Dios le había dicho a Moisés, una vez más se había encontrado Dios con Moisés, y le dijo: ¿sabes qué? Ustedes van a caminar, van a salir, pero Dios le dijo: mi presencia no va a ir con ustedes. Y puede imaginarse, Moisés podía poner todas las excusas en el mundo, desde su llamado hasta toda la operación que tenía que hacer. Tuvo excusas. Ay, Señor, soy tartamudo, no soy fácil de palabras. ¿Quién me va a escuchar? ¿Cómo me van a seguir? Siempre estaba poniendo excusa tras excusa para no hacer lo que Dios quería. Pero algo que se dio cuenta es que el favor de Dios estaba con él. Y cuando Dios le dice: sabes que yo no voy a ir contigo, van a ir, ustedes van a salir, porque si yo voy contigo, fíjense bien, le dice: porque si yo voy contigo, ustedes se van a morir. Se van a morir. ¿Por qué? Porque son tercos. Son tercos. Y Moisés en el capítulo 36, el 33, el verso 12, le dice al Señor, Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Era importante el favor de Dios. Es importante. Para Moisés reconocía que si yo no tengo el favor de Dios, si yo no tengo la bendición de Dios, si yo no cuento con Dios en este camino, en este diario vivir, yo necesito de Dios. Señor, yo necesito tu favor. Tenía una gran tarea que tenía que hacer: poder dirigir a todo un pueblo, pero para ello necesitaba el favor de Dios. Usted y yo, mi hermano, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, necesitamos del favor de Dios, necesitamos la bendición de Dios, que Dios sea con nosotros. Así como la bendición sacerdotal que miramos más adelante en Éxodo, dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Mis hermanos, que Dios esté con nosotros, que nos ayude el favor de Dios. Eso es para lo que usted y yo necesitamos. No hay nada, mis hermanos, que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada para poder ganarnos el favor de Dios. Pero lo único que podemos hacer es agradar a Dios. Óigalo bien. Usted puede hacer marometas, puede hacer todas las cosas que usted pueda pensar, a ver si usted puede obtener el favor de Dios. Lo único que puede hacer que usted y yo podamos tener el favor de Dios es cuando hacemos lo que agrada a Dios. Moisés hacía lo que le agradaba a Dios. La gracia de Dios debe motivarnos a ser rectos e irreprochables para caminar con Dios.
esa gracia que Dios esté con nosotros. Así como Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no estás con nosotros, Señor, no nos saques. Señor, queremos ir. ¿Qué van a decir las demás gentes de la tierra? ¿Qué van a decir las naciones de la tierra? Algo que me gusta que dice en el capítulo 33, dice, ¿cómo seremos nosotros diferentes a las naciones de la tierra? La diferencia era el poder tener el favor de Dios, que Dios esté con ellos. Que Dios esté con usted y conmigo. Cuando Dios se da a conocer, cuando usted y yo conocemos a Dios, podemos decirle, Señor, ya que estás ahí, dame tu favor, Señor. Necesito tu favor, Dios. Es por eso que necesitamos buscar el favor de Dios. Número 2, necesitamos buscar el favor de Dios. Número 2, necesitamos reconocer nuestras faltas. Mis hermanos, necesitamos saber que realmente pecamos. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero poder reconocer, una de las cosas es el poder reconocer. Yo reconozco que he pecado. El hijo pródigo dijo, reconozco, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Se dio a conocer, reconoció su falta, reconoció sus errores, reconoció sus pecados. Usted y yo, mis hermanos, para poder contar con ese favor de Dios. El favor de Dios viene cuando agradamos a Dios, y algo es que necesitamos reconocer nuestras faltas. No podemos tener el favor de Dios y vivir como nosotros queramos. Moisés le dice a Dios en el versículo 9, la siguiente parte le dice, reconozco que este pueblo es terco. Por otra parte dice, es cabeza dura, o dice, o de dura cerviz. En inglés dice, son cabeza dura, o le dice, un cuello duro. No se puede mover. ¿Sabía usted que no era la primera vez que Dios llamaba a su pueblo? Le llamaba terco. Era la cuarta vez que Dios le estaba llamando a su pueblo. Le estaba diciendo, porque ustedes son tercos. Y son tercos. Mis hermanos, ¿qué es lo que quiero decirle? Dios nos da oportunidades de poder acercarnos, conocerle a Él y poder buscar el favor de Dios. Pero hay en nosotros, como dicen por ahí, hay un dicho común y corriente que dicen que la cabra tira para el monte. Si usted suelta una chiva, ¿qué chivazo se daría, no? Si usted suelta una chiva en el monte, o usted la suelta, esa chiva no va a regresar. Porque tiene la tendencia a irse. Es por eso que Dios tiene ovejas y no chivos. Otra de las cosas que aprendimos nosotros de nuestro suegro, yo creo que hoy es el día del suegro. Mi suegro tenía unos borregos y tenía en mis 7 acres, en mi rancho que tengo aquí para la Tuna, aquí en mi rancho que tengo aquí por la Turner, mi suegro tenía unos campos, unos pastizales, y donde alimentaba a los borregos. Pero había un momento que tenía que cambiar a los borregos de un lugar de pasto a otro lugar de pasto. Y el suegro tomaba una charola y le ponía en esa charola, le ponía el alimento de los borregos. Y los borregos caminaban atrás de mi suegro para poder ir al nuevo campo de pasto. Mis hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros. El salmista en el Salmo 23 dice que Él nos lleva por pastos verdes, nos hace descansar. Cuando usted y yo reconocemos, Juan en el capítulo 10 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y ellas me conocen y yo las conozco. Mis hermanos, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios nos da la oportunidad, pero desafortunadamente, así como el pueblo de Israel, nosotros decimos, que son bien cabezas duras.
Como dice, son bien cabezas duras, pero dice, usted estará apuntando 2, pero tenemos 3 para con nosotros. También somos cabezas duras. A veces cuando Dios nos da oportunidades de poder acercarnos a Él, de poder ir a Él, el poder reconocer, mis hermanos, que somos faltos, que hemos pecado, que necesitamos de Dios. Hay una necesidad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de Dios, amén. Amén. O sea, es por eso que estamos aquí, porque necesitamos de Dios. No es porque seamos buenos o porque seamos, es porque necesitamos de Dios. Yo necesito a Dios. Y Moisés reconoce, dice, este pueblo. Es interesante que Moisés dice, este pueblo es terco, pero él también era terco. Aunque contaba con el favor de Dios, era obstinado, cabeza dura. Cada uno de nosotros necesita, mis hermanos, reconocer que nos hemos separado de Dios. Dios quiere que usted y yo volvamos, nos da la oportunidad. Mis hermanos, tal vez usted y yo podamos hacer y lograr hacer cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Podemos hacerlo. Podemos lograr muchas cosas. Pero Dios nos dice, cuando usted y yo, mis hermanos, comenzamos a depender de Dios, queremos ser independientes. Yo no necesito a Dios. Necesitamos a Dios. Mis hermanos, como les decía, no hay nada que yo pueda hacer para poder recibir el favor de Dios. Es solamente su gracia y su favor, el poder agradarle a Dios. Señor, te estoy agradando. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Dice el canto. El Señor nos dice que usted y yo, mi hermano, separados de Dios, nada podremos hacer. Fíjese lo que dice en Juan el capítulo 15, verso 5. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Necesitamos permanecer en Dios. Necesitamos permanecer, tener el favor de Dios. Dice, ¿por qué? Separados de mí. Ahí el énfasis, el poder entender que separados de Dios, dice el Señor. El Señor dice, si ustedes se separan de mí, el poder reconocer, mis hermanos, que si usted y yo nos separamos de Dios, no pueden ustedes hacer nada. Necesitamos a Dios. Si usted y yo creemos su palabra, si usted y yo creemos lo que Dios nos está diciendo, el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú separado de mí, tú no eres nada. Como dicen por ahí, un pescado, un pez en el agua es un pez. Pero si tú lo sacas del agua, ese pez ya no va a ser. Un árbol plantado puede dar fruto, pero si tú desarraigas o quitas un árbol, no puede hacer nada. Ustedes, mis hermanos, y yo, sin Dios no somos nada. En Dios lo tenemos todo. Y es por eso, mis hermanos, que necesitamos reconocer cada día, mis hermanos, que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a poder entender cuánto necesitamos de Dios. El Señor dice, si tú escucharas hoy mi voz, dice, no endurezcas que vuestro corazón cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, ¿sabe qué? Dios es un Dios de amor. Todo el mundo sabe que Dios es Dios de amor, pero no nos damos cuenta que Dios a veces nos habla. Con eso amor, dice, ¿sabes qué? Necesitas cambiar. Necesitas venir a mí. Venir a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere darnos descanso. Quiero que usted y yo entendamos, mis hermanos, que necesitamos de Dios cada día. Reconocer, mis hermanos, que hemos fallado delante de Dios. Cuando usted y yo nos separamos de Dios, fallamos. Pecado, mis hermanos, significa fallar la marca. Es un tiro al blanco. Pero si usted y yo pecamos, mis hermanos, estamos fallando el blanco. Y Dios quiere que reconozcamos, reconocer. El hijo pródigo dijo, reconozco, Señor, que he pecado, que contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Mis hermanos, podemos reconocer. Número 3. Número 1, mis hermanos, necesitamos nosotros poder buscar el favor de Dios. Número 2, necesitamos nosotros el poder reconocer nuestras faltas. Número 3, cuando usted y yo reconocemos nuestras faltas,
necesitamos pedir perdón. Necesitamos pedir perdón, mis hermanos. Juan dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, necesitamos, cuando usted y yo reconocemos que hemos fallado, ahora ya he reconocido que he fallado, Señor, que he pecado, Señor, ahora perdona mi pecado, Señor, perdona mi falla, Señor, perdona mi pecado, perdona mi error, Señor, vuélveme a ti. Moisés, mis hermanos, al estar ahí postrado delante de la presencia de Dios, le dice a Dios, dice: pero perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado. Él está intercediendo, mis hermanos. Esta es una oración de intercesión a Dios, no simplemente por él, pero está orando por el pueblo de Israel. Porque dice, ellos son tercos, pero dice, pero perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado. Cuando tú reconoces, cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado, podemos venir y pedir perdón. Mis hermanos, Dios no nos da la espalda. El salmista dijo que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Mis hermanos, cuando usted y yo clamamos a Dios, quiera Dios, mis hermanos, de que usted y yo podamos ser y poder dar oído, mis hermanos, al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas de justicia, juicio y pecado. Y cuando el Espíritu de Dios nos habla, y sabe usted y yo que hemos pecado, cuando hemos pecado, sabemos que hemos pecado, podemos escuchar la voz del Espíritu de Dios y reconocer y pedir perdón. Señor, he fallado, Señor, he pecado, Señor, te pido perdón, mis hermanos. ¿Para qué, mis hermanos? Recordemos, mis hermanos, que el favor de Dios es gracia inmerecida. La gracia y el favor de Dios no lo merecemos. Nosotros merecíamos, por nuestro pecado, merecíamos la muerte. El mismo hombre que estaba crucificado a un lado de Jesús, cuando le decía uno al otro, le decía: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas y te salvas? Y ya que estás ahí, sálvanos a nosotros. El otro le dice: ¿sabe qué? Él no tiene culpa, nosotros estamos pagando por lo que nosotros hemos hecho. Y mis hermanos, demos gracias a Dios que usted y yo, que Dios no nos juzga de acuerdo a lo que usted y yo hemos hecho, cómo hemos actuado. Porque la misericordia de Dios es grande. Amén. Lo acabamos de leer. Dios es un Dios misericordioso. Mis hermanos, que nos da la oportunidad y nos da esa oportunidad. Devuélvete, acércate una vez más. Una vez más, mis hermanos, cuando hemos reconocido nuestro actuar, que hemos fallado, que hemos pecado, mis hermanos, podemos pedirle perdón a Dios. Porque hemos vivido, mis hermanos, el pecar significa estoy haciendo lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Hay cosas, mis hermanos, que nos gustan, pero necesitamos, mis hermanos, quitarlas. Y necesitamos deshacernos de ellas. Me llama la atención Jeremías, el capítulo 6, verso 16. Porque esto, mis hermanos, es cuando Dios nos da oportunidades. Dios nos da oportunidad de poder volver. Fíjese lo que dice Jeremías en el capítulo 6, verso 16, diciendo, dice: deténganse en los caminos, deténganse. Por donde usted vaya caminando, deténganse en los caminos que, y mire, comience a voltear. Cuando usted llega a un alto, cuando usted va a cruzar un alto, mis hermanos, hay personas, muchas veces hay personas, desafortunadamente hay personas que son atropelladas muchas veces porque van, no sé, en la actualidad, mis hermanos, hay gente que va caminando por los estacionamientos. ¿No le ha tocado a usted que van en los estacionamientos? Ellos van en el celular y no importa quién vaya. Y usted tal vez vaya distraído alguna cosa, y cuando menos se espera ya tiene una persona, porque la persona no se detuvo.
Usted dice, no, pues la persona tiene que detenerse. Yo también tengo que detenerme para ver y poder estar consciente. Pero aquí Jeremías está diciendo, dice, deténganse en los caminos y miren. Miremos para los lados. Y dice, y pregunten por las sendas antiguas. Estoy yendo por el camino correcto. Estoy yendo por donde debería de ir. Dice, pregunten por el buen camino. Necesitamos, mis hermanos, preguntar y poder examinar y ver si realmente, Señor, estoy caminando de acuerdo, Señor, a donde debo de ir, a donde debo de estar caminando, Señor. Estoy en la dirección correcta. Señor, no estoy equivocado en lo que estoy haciendo. Están siendo mis pasos dirigidos. El salmista en el Salmo 139, verso 22 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Verso 24 dice, fíjate si voy, ¿por qué? Por mal camino, y guíame por el camino recto. Jeremías está diciendo que necesitamos nosotros, mis hermanos, pregunte. ¿Sabe qué es lo que llama la atención aquí? Que el verso 16 de Jeremías 6 dice, pregunte. Y vuelve a decir, pregunte. El poder preguntar. A mí me llama la atención porque tal vez, pero así como le digo, perdemos a veces nuestra capacidad de asombro. Pero pregunte. ¿Saben que cuántos hombres, dice que nosotros los hombres no pedimos, buscamos dirección? Dice, no, ¿por dónde vas? Ya ahora que vivimos en la era del GPS. Pero antes íbamos manejando. Oh, pues yo creo que es por aquí. Dijeron que había una gasolinera. Y en la gasolinera había un perro pinto tirado. Y ahí le churías. Y llegabas y por ahí estaba. Había un árbol de mangos ahí bien grandote. Y ahí es. Esa era la dirección y ahí iba uno. ¿O cuántas veces va en el carro buscando una dirección? Que es lo que hacemos los hombres. Le bajamos el volumen al radio. Como que si el radio nos estuviera dando la dirección. Ahí vamos. Los hombres no pedimos dirección, ¿cierto? No pedimos. No te preocupes, vamos a llegar cuando lleguemos y ahí va a ser. Pero Jeremías dice, pregunte. Pregunte. Y la mujer te dice, cuando andas bien perdido, dijo alguien por ahí, es oficial, we're lost. La mujer te dice, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no preguntas? En una ocasión íbamos manejando hacia el sur, hacia San Diego, y ahí en Los Ángeles había una desviación porque estaban, como siempre, trabajando en los freeways, ahí en la carretera. Y nos dice, váyanse para allá a tal camino. Y comenzamos a darle a tal camino, comenzamos a darle y darle y darle. Y decía, aquí no suena nada bien. Y tuvimos que detenernos. En una ocasión venía yo manejando, recientemente venía manejando yo de La Paz a Tijuana, y venía de Ensenada a Tijuana para cruzar la frontera. Y hay un trayecto donde la carretera, la de cuota, se había caído. Había un socavón en la carretera, se había caído y no había pasada. Y entonces yo me vine por toda la libre desde Ensenada a Tijuana hasta llegar a un pueblo, y tenía que subirme ahí a la carretera, a la de cuota. Y ahí voy manejando yo, y me metí porque estaba todo oscuro, cansado y todo eso. Venía manejando y comencé a darme cuenta que no venía ningún carro para frente, y que no miraba las cositas en el piso, en la carretera, lo miraba todo negro. Y de pronto volteo para allá y miro que hay carros que están yendo hacia el sur, recio, a la misma velocidad que voy yo. Iba manejando en dirección sur,
hacia el norte. Yo iba en sentido contrario. Y de repente tuve que pararme por varios kilómetros. Me fui manejando hasta que tuve que pararme. Dije, santo cielo, dije yo, si hubiera venido otro carro. Me tuve que parar. Y me quedé parado un buen rato ahí pensando, voy a esperar si viene otro carro o de dónde vienen los carros. Pero me di cuenta que no había signs, porque los signs estaban del otro lado. Yo estaba bien perdido y tuve que darme la vuelta. Y déjeme decirle, cómo le oré al Señor en esa ocasión. Señor, gracias. Mis hermanos, necesitamos preguntar. Jeremías dice, pregunten por las sendas antiguas, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. ¿Y qué dice? Y hallarán descanso anhelado. Cuando usted y yo, mis hermanos, preguntamos, Señor, voy por buen camino. Es por eso necesitamos pedir perdón, mis hermanos. Señor, corrígeme. Señor, enséñame, Señor. Corrígeme, cámbiame, Señor. Cambia, Señor, lo que hay dentro de mí. Todo necesita ser cambiado. Necesitamos pedirle a Dios, Señor, perdóname, Señor, porque he ido en la dirección equivocada, Señor. He ido, Señor, caminando en mi propio camino y necesitamos volvernos de nuestro caminar. Podemos nosotros decirle, Señor, necesito de ti. Y no solamente pregunte una, sino 2 veces. Mis hermanos, cuando Dios llama una vez es importante. Cuando el Señor dice 2 veces es muy importante. Necesitamos preguntar. Y número 4, necesitamos, mis hermanos, el poder buscar el favor de Dios. Necesitamos nosotros, mis hermanos, poder reconocer nuestras faltas, poder pedir perdón a Dios y poder, número 4, poder recibir la adopción. El poder recibir adopción. ¿Qué significa esto? Moisés le dice a Dios, y adóptanos como tu heredad o como tu herencia. Adóptanos. Cuando tú no eres hijo, eres, como dicen, eres enterado. No eres un hijo legítimo. Pero Moisés está diciendo, Señor, adóptanos como tu heredad. Queremos ser tu herencia. Mis hermanos, la Biblia nos dice en Juan el capítulo 1. Es curioso, mis hermanos, y a veces escuchamos a la gente decir, todo, se murió un cristiano. Era un hijo de Dios. Y en realidad, mis hermanos, la realidad es esta. No todos son hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, tú eres hijo de Dios. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal y tú estás viviendo de la manera que tú quieres, si tú estás yendo en la dirección que tú quieres, tú no eres un hijo de Dios. Y te dicen, todos somos hijos de Dios. Hay una verdad. Y vale más, mis hermanos, a veces nos dicen las verdades. Dicen que una palabra dada a tiempo que buena es. Pero miren, en Juan el capítulo 1, eso se lo doy de gratis, no lo tiene usted ahí en su bosquejo. Juan el capítulo 1, el verso 11. Juan dice, vino a lo que era suyo. Es decir, cuando Cristo nació a los judíos. Vino a los judíos. Óigalo bien, vino a los judíos. Dice, vino a lo que era suyo. Pero los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Los cabezas duras no lo recibieron. Les digo cabezas duras, no se van a ofender los judíos, pero Dios así los llama. Verso 12 dice, mas a cuántos lo recibieron. Es decir, cuando usted y yo hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal y le decimos, Señor, yo te recibo. Yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Dice, a los que creen en su nombre, Señor, yo creo en ti. ¿En qué? En el nombre de Jesús.
Dice, les dio el derecho, es decir, les dio el derecho, autoridad, potestad de poder ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahora usted, mi hermano, hemos sido adoptados por Dios. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Cuando usted y yo caminamos en nuestra propia dirección, estamos nosotros diciendo, Señor, yo no quiero nada contigo. Así como el hijo pródigo le dijo a su papá, en pocas palabras le dijo, papá, ¿por qué no te mueres y me das mi herencia? Cuando todavía estaba en vida. No quería nada con su padre, no quería nada con su casa, comienza a caminar en su propio camino. Cuando reconoce, es adoptado una vez más, ha regresado. Dice, cuando regresa el hijo pródigo, le hacen fiesta, el que estaba muerto ha regresado. Y él dice, acéptanos ahora como tu herencia. Usted y yo, mis hermanos, podemos ser aceptados, somos adoptados por Dios. Dios nos ha aceptado tal como usted y yo venimos, mis hermanos. Así, con todos los defectos, Dios nos toma, Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios no trabaja de adentro de afuera hacia adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios va cambiando nuestras vidas. Dios va cambiando. Y Moisés le dice a Dios, Señor, adóptanos. Una vez más, tómanos, Señor. Queremos ser tu herencia, Señor. Quiero ser tu heredad, Señor. Me llama la atención lo que dice Lucas en el capítulo 13, verso 34. Mire, el Señor Jesús estaba mirando sobre Jerusalén y le dice sobre la ciudad, Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Para qué? Para decirle, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Dios, vuelvan de sus malos caminos. Ezequiel, Jeremías, mis hermanos les decían, vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios, vuélvanse a Dios. Mis hermanos, Dios enviaba hombres para poder hacerles volver al pueblo, vuélvanse a Dios. Y el Señor les dice, no te importó, matas a los profetas y a los que te son enviados, que te traen palabra. ¿Cuántas veces? Le dice el Señor, quise reunir a tus hijos. Es decir, mis hermanos, el anhelo de Dios es de que podamos regresar a Él. Usted y yo, antes de nacer, estábamos en el corazón de Dios. Dios nos dio la libertad de escoger. Gracias a Dios por esa libertad. Porque Dios no quiere, mis hermanos, robots, o Dios no quiere esclavos. Y ese es otro tema. Pero lo que Dios quiere, mis hermanos, es personas que lo acepten y que digan, Señor, yo te quiero a ti. Y el Señor dice, yo quiero reunirte. ¿Cuántas veces quise reunirte? Como reúne la gallina a sus pollitos. Mis hermanos, las gallinas tienen cuidado de sus pollitos. La gallina se va a poner contra lo que venga para poder proteger su nido, sus polluelos. Y el Señor dice, como reúne las gallinas a sus pollitos, dice, debajo de sus alas, ¿pero qué? Como que no quisiste. Necesitamos, mis hermanos, reconocer, poder decir, Señor, yo quiero, Señor, estar bajo tus alas. El salmista dijo, mis hermanos, en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, el poder vivir bajo la cobertura. El Señor, mis hermanos, tiene los brazos abiertos esperando para que usted y yo podamos reconocer y poder venir y decirle, Señor, yo no me quiero ir, Señor, de ti. Yo quiero estar ahí, Señor, porque he conocido a Dios, porque te he reconocido. Mis hermanos, el poder decir, Señor, yo quiero ser tu heredad. Y lo que significa, mis hermanos, que como un padre, los padres tienen una herencia para sus hijos. Y Dios tiene una herencia para usted y para mí.
En Éxodo capítulo 19, verso 5 dice lo siguiente. El Señor Dios hablándoles al pueblo, le dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes, óigalo bien, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones de la tierra, aunque toda la tierra me pertenece. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, mis hermanos, pero no todos han declarado la propiedad. Yo le pertenezco. Hace unos momentos, sí, le digo, mis hermanos, estas palabras de Dios. Porque si yo le hubiera dicho al Dani, vamos a cantar ese canto, a lo mejor no lo hubiera cantado, pero lo cantamos. Te pertenezco, creo que lo cantamos, ¿no? Sí, lo cantamos. Te pertenezco. Usted y yo le pertenecemos a Dios, mis hermanos. Amén. Usted y yo somos una propiedad de Dios. Mis hermanos, Cristo pagó por usted y yo el precio. Un precio de sangre. Él pagó. Hemos sido comprados con precio de sangre. Hermanos, Dios se dio a conocer a Moisés. Asimismo, mis hermanos, Dios se da a conocer a nosotros, que usted y yo le conozcamos. A mí me llamó, mis hermanos, mucho la atención este verso, mis hermanos, porque lo que Dios quiere es que usted y yo regresemos, que la gente regrese al corazón de Dios. Mis hermanos, cuando usted y yo, como les decía, cuando usted y yo, antes de nacer, antes de que usted y yo existiéramos, ya estábamos en el corazón de Dios. Cuando nacimos, Dios nos da la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. A veces nuestra tendencia es escoger lo malo. Dice que el hombre en su condición es siempre hacer lo malo. Pero el poder reconocer que necesitamos a Dios, el poder volver nuestro corazón a Dios, es por eso que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, el poder volvernos a Él. Cuando usted y yo, mis hermanos, le conocemos a Dios, sabe que Dios quiere darse a conocer. Moisés en el capítulo 33 le dice a Dios: muéstrame tu gloria, quiero conocerte, quiero verte. Dios se da a conocer. Y aparte, mis hermanos, dice que él miró simplemente la espalda de lo que Dios era. Pero sabe que en el capítulo 34 dice que Dios se muestra, dice Dios se da a conocer. Y sabe que algo así yo me lo figuro esto. Sea tolerante conmigo. Pero yo me figuro esto: que Dios se le acerca a Moisés, porque eran amigos, eran varios. Moisés dijo: somos amigos. Eran varios. Hablaban uno con el otro. Dios se le acerca, si me permite decirlo. Dios se le acerca al oído de Moisés. Y Dios le dice a Moisés: mi nombre es compasivo, soy un Dios clemente. Así como en secreto le está diciendo: lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Man, se puede imaginar Moisés, la piel chinita, escuchando esa voz de Dios, hablándole, diciéndole: oh Señor, reconozco quién eres tú. Ahora ya sé quién eres. Me has mostrado tu nombre. Ya sé quién eres, Señor. Y le dice: Señor, dame tu favor, Señor. Señor, reconozco que la hemos regado, Señor. Señor, somos un pueblo cabeza dura, Señor. Perdona nuestro pecado. Y Señor, adóptame. Adóptame. Yo estaba pensando, para ese último punto, estaba pensando en cuántas personas, cuántos hombres o mujeres han adoptado o han tomado hijos que vienen de una relación previa. Y cuando los hijos le han dicho, ya sea al hombre, en este caso, le han dicho al hombre: oye, quiero tomar tu nombre,
quiero apeinarme como tú. No quiero ser fulano de tal. Ahora yo quiero ser, que se me conozca como tu hijo. Mis hermanos, eso es la persona, me imagino, no lo he vivido, pero me imagino que ha de ser de gran orgullo. De gran orgullo. Déjame decirle, yo me siento orgulloso cuando alguien me dice, tú eres como mi papá. Mire, y yo me pavoneo, puedo decirle, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y se lo digo. Y es lo que Dios hace. Mis hermanos, Dios quiere darse a conocer a usted y a mí, que usted y yo le conozcamos. Poder decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Mis hermanos, debemos darnos cuenta que Dios nunca salva a la nación de Israel por decir, la nación de Israel es superior, o porque han hecho muy bien, o porque han prometido portarse bien. Porque el pueblo de Israel, mis hermanos, hasta la fecha sigue siendo terco. Y quiera Dios, mis hermanos, que el pueblo de Israel, y hay una palabra en Romanos que dice que Dios ha permitido que el pueblo de Israel se endurezca para que las naciones de la tierra lo reconozcan a Dios. Gracias a Dios por ello. Pero va a llegar el momento que una vez, mis hermanos, que Dios se dé a conocer a las naciones de la tierra, que la gente pueda tener la oportunidad de poder decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, Señor, yo quiero reconocerte, Señor, adóptame, yo quiero ser tu hijo. Esa oportunidad se va a cerrar y la oportunidad para el pueblo de Israel va a ser abierta una vez más. El corazón del pueblo de Israel, mis hermanos, va a ser una vez más, Dios va a cambiar ese corazón. Dice la profecía, dice que Dios va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Y mis hermanos, ese corazón va a ser abierto. Y cuando eso suceda, mis hermanos, el Señor una vez más va a encontrarse con nosotros. Debemos nosotros de poder tomar la oportunidad que tenemos para poder decir, Señor, yo quiero conocerte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, oh Dios. Porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordia, Señor, lento para la ira, Señor, y grande en misericordia, Señor, que se da a conocer, oh Dios, a través, Señor, de generación tras generación, Dios. Y, Señor, tú eres un Dios bueno, Señor, de generación en generación, Señor, hasta 1000 generaciones, oh Dios. Padre, queremos buscar el favor tuyo, Señor. Padre, podemos reconocer, oh Dios, que cuando hemos fallado, que hemos faltado, Señor. Padre, poder, Señor, pedir perdón, Señor, y poder decir y acercarnos a ese trono de la gracia, Señor, para poder recibir el auxilio y el socorro para nuestras vidas, oh Dios. Y poder llamarte, Señor, Abba Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro
necesita más de ti. Necesita más de ti. Padre, necesitamos más de ti, Señor, en nuestras vidas, oh Dios, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra nación, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios. Ven, Señor, y toma el trono, Señor, de nuestras vidas, oh Dios. Toma, Señor, el trono de nuestro corazón, oh Dios. Padre, te damos el lugar a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra, Señor, nos ayude, Señor, nos alimente, nos fortalezca, Señor. Padre, te doy gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. Llévanos, oh Dios, a nuestros lugares, oh Dios, a nuestros hogares. Padre, que la gracia tuya y el favor tuyo, Señor, sea con cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles a las 7, mis hermanos.